El viento bajaba de las mesetas como una navaja, cortando a través del pequeño pueblo fronterizo de Red Willow y haciendo temblar las tablas sueltas del Selún como si el lugar mismo estuviera tiritando. Y fue en esa tarde fría, mordida por el polvo, que ella apareció tambaleándose, sombrero perdido, cabello suelto, chal rasgado, ojos abiertos con un miedo que no gritaba, sino que ardía. Cuando llegó al poste de amarre frente al MC Crae, vaciló, se tambaleó y susurró las palabras tan suavemente que casi se las tragó el viento. «Cúbreme». Porque detrás de ella, la calle se había quedado en silencio de esa manera que solo ocurre cuando hombres con malas intenciones creen que son dueños del suelo bajo sus botas. Él había estado allí un momento antes, un hombre moldeado por el oeste como el hierro por el fuego. Alto, con un abrigo largo, curtido por el clima, ojos hundidos bajo el ala de un sombrero que había visto demasiados soles. Y no preguntó quién era ella ni qué había hecho, porque el oeste enseña lecciones rápidas a los hombres y castiga la duda. Así que avanzó de inmediato, se quitó el abrigo de los hombros y lo colocó alrededor de ella como un muro, girando su cuerpo lo justo para interponerse entre ella y los 3 jinetes que aminoraban la marcha al final de la calle. Red Willow se había construido sobre plata que se agotó y rencores que nunca lo hicieron. Un lugar donde los rumores corrían más rápido que los carros, donde la ley llevaba placa solo cuando le apetecía, y donde los hombres que se acercaban traían polvo y sonrisas que olían a problemas. Uno de ellos escupió y se rió como si el mundo existiera para divertirlo. Las manos de la mujer temblaban mientras se aferraban al abrigo, respirando cuero, humo y algo sólido. Y él sintió ese temblor a través de la tela, lo sintió como una promesa que no había querido hacer, pero que ya no podía romper. Porque dar un paso adelante era fácil, mantenerse firme era lo que costaba caro. Levantó la barbilla, ojos al frente, voz calmada cuando habló, diciéndoles que la calle era estrecha y el día más frío de lo que parecía, y que mejor siguieran su camino. Palabras elegidas no para provocar, sino para advertir. Los hombres aminoraron, midiéndolo como siempre se hace en lugares así, contando cicatrices, postura, esa confianza callada que decía que no era su primera vez y probablemente no sería la última. El del medio, un tipo cara roja con bigote de escoba, se burló y dijo que la chica les debía algo. Que había tomado lo que no le pertenecía. Al oír eso, la mujer se tensó, su susurro apenas audible, que no había tomado nada, que solo había huido porque intentaron bajarla a la fuerza de su caballo. Y el hombre del abrigo sintió removerse la vieja ira, la que mantenía atada porque ya lo había arruinado una vez. Les dijo a los jinetes que llevaran su queja al sheriff. Y se rieron, porque todos sabían que el sheriff llevaba 3 días fuera y no volvería corriendo por un problema que no había visto. La risa sonó falsa, quebradiza, porque la calle ahora observaba, caras en los portales, manos cerca de las pistoleras, todo Red Willow conteniendo el aliento para ver hacia dónde soplaba el viento. El hombre cambió de postura sutilmente, distribuyendo el peso justo, mano cerca, pero no sobre la culata de su revólver. Una elección que cualquiera que supiera leerla entendía. Estaba listo, pero no ansioso. Y los jinetes lo notaron, porque los matones siempre notan a los que no necesitan gritar. Por un largo momento, nada se movió salvo el aliento de la mujer que se empañaba en el frío. Entonces el de cara roja se encogió de hombros, murmuró algo sobre que no valía la pena el lío y giró su caballo. Los otros lo siguieron con maldiciones lanzadas por encima del hombro como piedras. Solo cuando el sonido de los cascos se desvaneció, la calle respiró de nuevo. El hombre no se relajó de inmediato. Esperó hasta que el peligro hubo pasado de verdad, hasta que el instinto le dijo que estaba a salvo. Luego se volvió un poco y le preguntó a la mujer si estaba herida. Su voz más baja ahora, solo para ella. Ella negó con la cabeza, aunque una fina línea de sangre le cruzaba la sien donde debía haberse caído, y dijo gracias como si fuera algo demasiado pesado para llevar. La guió hacia el porche del Selún, la sentó en un cajón y fue por agua sin pedir permiso. Porque a veces el cuidado hay que darlo de la misma forma decisiva que la protección. Mientras bebía, ella lo miró con ojos que tenían más que miedo, tenían determinación. Le dijo que se llamaba Clara Finch, que había venido al oeste con su hermano persiguiendo el sueño de un rancho que murió con él cerca del paso, y que desde entonces cabalgaba hacia el norte, trabajando cuando podía, moviéndose cuando debía. Y que hoy había cometido el error de confiar en los hombres equivocados. Él escuchó, asintiendo, porque las historias importan, y porque el oeste está lleno de gente que las lleva como cicatrices. Cuando terminó, él le dijo su nombre, Jonah Hall.
Y algo en su voz, al pronunciarlo, sugería un pasado que no regalaba fácilmente. Un pasado que le había enseñado el costo de dar un paso adelante y el costo mayor de no darlo. El viento cambió, trayendo olor a salvia y caballos. Jonah miró una vez más calle abajo, luego a Clara, y le dijo que Red Willow no era segura después del anochecer, que necesitaría un lugar donde quedarse y un plan para la mañana. Ella le preguntó si siempre hacía esto, si siempre intervenía cuando llegaba el problema. Él sonrió apenas y dijo: No, no siempre. Pero a veces el mundo te pone una elección tan clara delante que no puedes fingir que no la ves. Cuando el sol se hundió y las sombras se alargaron, Clara se apretó más el abrigo, y Jonah se dio cuenta de que no se lo había devuelto, seguía cubierta, protegida por algo que él había ofrecido sin pensarlo. Y descubrió que no le importaba. Porque en ese silencio después de la tormenta, con Red Willow volviendo a su ritmo inquieto, sintió el primer tirón de una historia que aún no terminaba. Un camino que exigiría más que un solo paso adelante. Y aunque no lo sabía entonces, ese ruego susurrado lo seguiría mucho más allá de esa calle, moldeando las decisiones por venir en una tierra que nunca perdonaba la debilidad, pero a veces recompensaba el coraje. La noche cayó sobre Red Willow como siempre, repentina y completa, como si una mano invisible hubiera apagado el sol. Y con ella llegaron los peligros silenciosos que la luz del día mantenía a raya, los que se arrastran por callejones traseros y cabalgan en viejos rencores. Jonah Hall lo sintió en cuanto salió del saloon con Clara caminando cerca, aún envuelta en su abrigo. Las farolas arrojaban débiles halos de luz que apenas empujaban la oscuridad. Le había conseguido una habitación arriba de la pensión de la señora Calder, un lugar lo bastante limpio y vigilado por una mujer que no se perdía nada. Aún así no le gustaba cómo la noche se apretaba, no le gustaba cómo Red Willow contenía el aliento, porque pueblos como ese recuerdan las humillaciones y hombres como los jinetes de antes no olvidan que los rechazaron delante de testigos. Clara también lo sentía, aunque no dijo nada. Sus pasos ligeros pero cuidadosos, ojos moviéndose aprendiendo. Porque sobrevivir en el oeste viene de prestar atención, y Jonah se encontró respetándola por eso, por la fuerza callada que no se había quebrado, ni siquiera cuando el miedo casi la había tragado entera. A mitad de la calle un sonido cortó el silencio, el roce de botas donde no debía haber ninguna. Jonah se detuvo sin señal, su cuerpo volviendo a esa calma peligrosa familiar. Cuando una figura se desprendió de las sombras cerca del almacén cerrado, sintió la verdad asentarse en sus huesos, la noche aún no había terminado con ellos. El hombre entró en el círculo de luz de la farola. Solo pero sonriendo, sombrero inclinado, manos visibles de una manera que no auguraba nada bueno. Jonah lo reconoció, el más joven de los jinetes, el que se había reído más fuerte, el que tenía demasiado orgullo y muy poco sentido. Habló en voz baja, llamando a Jonah por descripción en vez de nombre, diciendo que solo quería hablar, que había habido un malentendido. La mano de Clara se apretó en la manga de Jonah como si supiera, como si entendiera que los hombres que quieren hablar, no esperan a que se vayan los testigos. Jonah respondió igual de bajo, que se fuera a casa, que era su última advertencia. Por un momento pareció que el hombre escucharía, pero el orgullo es difícil de dejar atrás, y la sonrisa del jinete se torció mientras se lanzaba, rápido pero torpe, contando más con la sorpresa que con la habilidad. Jonah se movió porque siempre se había movido, porque años atrás la duda le había costado sangre y amigos. En un movimiento fluido apartó el brazo del hombre, giró y lo estrelló contra la pared con fuerza suficiente para hacer crujir dientes. La pelea fue corta y brusca en el aire nocturno. Clara retrocedió como le había enseñado la vida en el camino, dando espacio, confiando en Jonah sin saber por qué confiaba. La lucha terminó casi tan rápido como empezó. El revólver de Jonah nunca salió de la funda, su antebrazo presionó la garganta del jinete lo justo para dejar claro el mensaje. Se inclinó, voz baja y definitiva, que llevara un recado a sus amigos, que si volvían, terminaría peor que moretones y vergüenza. Cuando lo soltó el jinete se alejó tambaleando, el orgullo roto por fin, desapareciendo en la oscuridad con tos y maldiciones. Solo entonces Jonah se volvió hacia Clara, revisó su rostro, preguntó si estaba bien. Ella asintió aunque su respiración temblaba, y dijo que empezaba a entender por qué había intervenido antes, porque hombres como él no pertenecían mucho tiempo a un solo lugar. Llegaron a la pensión sin más problemas. La señora Calder miró por la cortina de encaje antes de abrir, sus ojos agudos tomando nota de Jonah, el abrigo, la mujer y sacando conclusiones que guardó sabiamente para sí.
Después de que Clara estuviera a salvo dentro, Jonas se quedó en el porche. El viento nocturno tirando de su sombrero, el peso del día asentándose pesado en sus hombros. No esperaba que Clara saliera tras él. Pero lo hizo, tendiéndole el abrigo al fin, diciendo que se lo devolvería por la mañana después de descansar. Cuando él le dijo que se lo quedara, ella dudó, luego lo aceptó con una pequeña sonrisa agradecida que lo golpeó más fuerte que cualquier puño. Hablaron un rato más en voz baja sobre a dónde podría ir después, sobre trabajo que se rumoreaba en un rancho al este del pueblo, sobre cómo la tierra ponía a prueba a todos los que la cruzaban. Y Jonás se encontró ofreciéndose a cabalgar con ella al amanecer. Solo hasta el cruce, se dijo, lo bastante lejos para asegurarse de que el problema se quedaba atrás. El amanecer llegó pálido y frío, el cielo extendiéndose amplio e implacable mientras Jonás ensillaba su caballo y esperaba. Cuando Clara salió vestida para el camino, ojos más claros pero determinación intacta, supo que la elección ya estaba hecha, no por palabras, sino por el simple hecho de que ninguno de los dos se había marchado. Salieron juntos mientras el pueblo despertaba lentamente detrás. Red Willow se fue achicando en la distancia hasta convertirse en una mancha en el horizonte, y el camino se abrió adelante, largo e incierto, prometiendo peligro y posibilidad a partes iguales. Cerca del cruce se detuvieron. El momento quedó suspendido entre ellos. Clara preguntó qué pasaría después. Jonás miró la tierra, luego a ella, y dijo: el oeste decide la mayoría de las cosas por su cuenta, pero a veces tienes voz si estás dispuesto a mantenerte firme. Ella sonrió de verdad esta vez y le dijo que estaba dispuesta. Y en esa comprensión silenciosa, con el sol subiendo y el camino extendiéndose, Jonás se dio cuenta de que dar un paso adelante había cambiado más que una sola tarde. Que un susurro en el frío se había convertido en un sendero que al fin estaba listo para seguir.